Mucho más de 2 siglos antes de que Bram Stoker inundara la cultura popular con su Drácula, un vampiro croata llamado Jure Grando ya sembraba el terror entre los aldeanos de Istria, hasta el punto de que sus andanzas le han valido el título de primer muerto viviente de Europa. La leyenda cuenta que Grando fue un campesino que murió en 1656 y se transformó en un maléfico ser que se levantaba de su tumba. El vampiro abusaba sexualmente de su propia viuda, quien descubrió con horror cómo el cadáver de su esposo se le aparecía con una sonrisa espantosa, la boca sangrienta y haciendo un ruido horripilante esforzándose por respirar. Para poner fin al maléfico, el párroco asaltó al vampiro con un crucifijo demandando que dejara de aterrorizarlos. Aunque las lágrimas salieron a los ojos del espectro, Grando siguió aterrorizando a la aldea hasta el punto de que un grupo de lugareños lo atraparon y trataron de perforar su corazón con una estaca de espino. La historia cuenta que ni siquiera el más conocido remedio contra los vampiros surtió efecto, y que en las noches siguientes Grando se vengó de sus agresores. Tocaba a las puertas de los que le habían atacado y en cada casa alguna persona moría, después de grandes sufrimientos como si alguien les hubiera chupado la sangre. No fue hasta 1672 cuando, en un nuevo intento de poner fin a la maldición, 9 audaces aldeanos y el párroco acordaron degollar a la criatura maléfica, mientras descansaba en la tumba. El más valiente entre ellos, un tal Stipan Milasic, logró tras una batalla feroz cortarle la cabeza mientras el vampiro saltaba y chillaba horriblemente. De la herida salió tanta sangre que cubrió a los presentes. Cuando rebosó de la tumba, el monstruo finalmente se rindió. Desde entonces, la paz volvió a Kringa. Ahora esa paz está perturbada por los turistas interesados en el vampiro. El legado de este vampiro sigue hoy vivo como atracción turística en Kingra, la semidesierta localidad croata donde vivió, murió, se levantó de la tumba y fue de nuevo muerto por sus paisanos. En el camposanto del pueblo ninguna tumba lleva su nombre y nadie sabe dar una pista de ella. Esa tumba jamás existió. Los vecinos probablemente derribaron y cubrieron la tumba por miedo a que Grando volviera como vampiro para maltratarlos. Hay sepulcros sin nombre. Igor Rasko, empleado del museo dedicado al vampiro, nos comenta estas enigmáticas palabras. El vampiro de Istria fue ya descrito en 1689 por el historiador esloveno Johann Weichar von Balbasor, en el honor del ducado de Klein. También Hermann Hesse se refirió a él en 1925 en una obra sobre leyendas de brujería y espectros. Jure Grando es el más antiguo vampiro documentado en Europa, con nombre y apellido, año de aparición, testigos, hasta la descripción de su carácter, comentó el escritor croata Boris Peric. Peric, que estudió a fondo este fenómeno, aseguró que la figura de Jure vive hoy en la de Drácula, ya que el caso inspiró a través de Balbasor la literatura de horror del romántico del siglo XIX. Tras conocer el cuento, Lord Byron empezó a escribir su libro Vampiro, terminado por John Polidori, sobre lo que luego se desarrolló toda esa literatura sobre vampiros que conocemos, a partir de Stoker hasta las películas que tenemos hoy.